Hasta hace no mucho, porque no quiero ser esclavo de mis palabras, que no te creas, no iba eligiendo, iba siendo un poco ahora quizás sí, de un tiempo para acá, evidentemente, porque algún productor dirá, hijo puta, si te ofrecía esto y no decía que no podías. No es tan fácil elegir, pero bueno, evidentemente sí en mi caso ahora. Y también algunos proyectos, por ejemplo, ha sido como, por ponerte el ejemplo así que más primero se me viene a la cabeza, Tarde para la ira, es una película que yo había dicho que sí 8 años antes. Cuando me hice amigo de Raúl Arevalo, nos fuimos con Casino y me dijo, yo voy a dirigir una peli, estoy escribiendo un guión y quiero que lo hagas tú. Y yo veía que iba a ser un gran director de actores y tal, pero no tenía claro que iba a ser la película que iba a ganar el Goya ese año. Te lo digo con total franqueza. De hecho, te tengo que confesar que se me juntó con otros proyectos muy interesantes y por fidelidad o lealtad pues no lo pude hacer y sin embargo, bueno, pues a veces se dan estas circunstancias, ¿sabes? Otra vez es la intuición, otra vez, no sé, por ejemplo, en el caso de esta película, yo no sabía nada de Álvaro, no había visto. Recuerdo que Mariela Visuyevsky, la productora, nos reunió en una cafetería, me contó la historia de los Tupamaros, que yo no sabía mucho, ahora me resulta impensable, porque en estos 2 años y medio he hecho un supermáster de uruguayit, ¿sabes? De uruguayología, he estado 4 veces allí, de no, en fin. Eh, pero en aquel momento, cuando me contó la historia de los Tupamaros, del tiempo que estuviera aislado y de cómo se comunicaban y tal, el tipo de acciones que hacían, dije, hostia, hay que contar una peli de esto. Tuve la intuición de que había que hacer una película de eso. Seguramente, tío, pero fíjate, te voy a contar una cosa, te voy a hacer una anécdota como casi friki, pero en un concierto de Alejandro Sanz, le escuché hablar, empezó a hablar de una cosa de que la utopía de uno que había leído, no me acuerdo bien, ¿no? Pero me acuerdo que hablaba del horizonte, entonces, como tal, entonces, que te servía, y entonces lo que terminé diciendo, dice, contaba una historia, la contó mucho mejor de lo que yo soy capaz de producir ahora, pero terminé diciendo que el horizonte te sirve para caminar un poco y como algo parecido a las utopías. Es probable que el mundo no se pueda cambiar. De hecho, Mujica reflexiona mucho sobre eso y de hecho en el Cautiverio él utilizó mucho como manera de sobrevivir a la locura darle manija al pensamiento político. Es probable que un idealista se muera con su sueño frustrado. Probablemente hoy en día ser idealista sea candidato a la infelicidad. Pero ¿qué sería el mundo sin el idealista? Son los que mueven el motor del cambio. Y hablo a todos los niveles, no hablo solo a nivel ideológico político, sino imagínate que dijo, pues yo creo que se puede encender una bombilla, o el primero que dijo, hostia, pues yo creo que puede haber una máquina de vapor que pueda mover. O hubo gente que pensó, le estilaron de locos, y esa gente luego cambió el mundo. La humanidad no avanzaría si no hubiera idealistas. Como Álvaro me la fue colando poco a poco, porque primero me habló de esto y tal, luego me dijo que no sabía, yo fui el primer actor en enrolarme. El primer viaje que hice, les conocí a los tres. Tuve la suerte de conocer a Huidobro, que murió 10 días después. Me acuerdo que estábamos con él y dijo una frase que... Porque iba a ser una reunión de 20 minutos, luego al final estuvimos 2 horas con él. Y dijo una frase, dice, ¿sabes lo que más me dolió una de las veces que estaba en el calabozo y unos militares empezaron a reírse de nosotros diciendo, míralo, ¿y estos son los que iban a cambiar el mundo? Volviendo un poco a tu pregunta sobre los idealistas, ¿no? Dice, eso es lo que más me dolió. Y me acuerdo cuando salimos de aquella casa y luego ya cuando se murió con doble, le dije a Álvaro, dije, tío, tenemos que incluir esta frase en la película. Y de hecho está, el momento que dice, mira, estos son los que iban a cambiar el mundo, ¿no? Porque me pareció como la esencia de... Eh, pero yo no sabía cuál de los tres iba a hacer. Y luego cuando ya estaba enrolado y ya era demasiado tarde, me dijo el Pepe, y yo, joder, digo, coño, el más conocido y tal, ya me tienes que largar a mí el marrón. A ver, él dice que sí, él dice que... si preguntas de un punto de vista de marketing, de un punto de vista de ayuda, hombre, evidentemente alguien que ha pasado ese sufrimiento y que además ahora vive, pues yo he estado en su casa, en unas condiciones bastante modestas, eso moralmente le avala y le da coherencia. Eso es algo que nadie discute, ni siquiera la gente de la derecha le puede criticar a lo mejor por extravagante o por... En fin, le hacen críticas muy variadas, pero nadie le critica su coherencia, no hay cojones de criticársela, porque es imposible, un tío que vive como predica. Y él habla en concreto de que esa experiencia le hizo crecer como persona, le hizo darse cuenta de... No solo Pepe, por ejemplo, Huidobro comentaba, Huidobro, que para descansar, bueno, me comentaba que algunas veces le pasaba que echaba de menos porque Huidobro fue presidente, perdón, fue ministro de Defensa, cuando nosotros mismos era ministro de Defensa, y tenía una actividad política. De hecho, era tan brillante, quizá, en fin, políticamente era muy potente Huidobro, y mentalmente era una cabeza. Y entonces él decía, dice, yo a veces echaba de menos la cárcel, bueno, no, la cárcel no, el calabozo, porque no estuvieron en la cárcel, estuvieron en el aislamiento total. Dice, porque tenía tiempo de estar conmigo mismo. Dice, claro, no tengo tiempo. Bueno, obviamente es perverso decir que a todo el mundo le viene bien, porque a quién le va a venir bien eso. Pero es verdad que el que es capaz de una experiencia de esa, resistir con fuerza, obviamente crece como persona. Para mí es complicado. Yo no dejo de ser un gallego que ha ido allí 4 veces, que bueno, que se lo ha currado todo lo que ha podido, pero ¿quién cojones soy yo para la del Uruguay?
Dicho esto, me consta que hay una gran división en Uruguay, o sea, no todo el mundo vota al Frente Amplio, hay gente allí y tal, pero es verdad, hombre, yo como me considero una persona de izquierda, pues, en fin, la legalización de la marihuana, han tenido algunas medidas que han sido bastante pioneras en el mundo. Y contaba, el Pepe, ya no me acuerdo bien, pero contaba que a principios del siglo Uruguay fue de las primeras, tuvo una constitución tremendamente apertura de derechos de la mujer y de un montón de cosas. Fue un país muy avanzado, era como la Suiza de Europa, de América. Es un pequeño gran país, el Uruguay.